Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a concluir con la ayuda del Señor aquí en el libro de Malaquías, ¿verdad? Que hemos estado estudiando. Nunca había dedicado tanto tiempo yo para estudiar este libro, pero realmente es, bueno, como cada libro de la Biblia, ¿verdad? No es por gusto que Dios, hermanos, invirtió parte de la historia de su pueblo, parte de la historia de la humanidad, para escribir cada libro de la Biblia en un contexto específico, adecuado para el mensaje que Él quería darnos a nosotros, que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Tenemos ese gran privilegio de que hemos alcanzado, como dice la Escritura, los fines de los tiempos. Hermanos, estos son tiempos especiales que Dios nos está concediendo vivir. ¿Cuántas personas no tuvieron la Biblia completa, por ejemplo? Nosotros la tenemos completa. ¿Cuántos no tenían un entendimiento del Evangelio como nosotros lo tenemos ahora? ¿Cuántos no tuvieron una claridad del ministerio del Espíritu Santo como nosotros ahora lo tenemos? Desde el día de Pentecostés para acá, ¿verdad? Que el Espíritu Santo fue derramado de esa manera en medio de su pueblo. Antes no veíamos así el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros ahora podemos ver a través del retrovisor de la vida la cruz como un hecho consumado, como una obra consumada, como dijo nuestro Salvador. Otros tenían que ver hacia adelante de que iba a ocurrir eso, la promesa. Nosotros tenemos, hermanos, todas estas cosas preciosas para que podamos cumplir lo que el Señor nos ha mandado hacer, para que podamos caminar y ser fieles a aquello que el Señor nos ha mandado. Así que Malaquías, hermanos, nos llama a eso, ¿verdad? A practicar una verdadera adoración, un verdadero culto a Dios. Malaquías nos llama a eso, llama al pueblo de Dios a practicar la verdadera adoración, a ofrecer el culto agradable a nuestro Dios. Malaquías nos habla de ofrecer ese culto verdadero, ese culto racional, como le llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Malaquías nos llama a eso. Y hemos visto, hermanos, Malaquías a través de ese diálogo, ¿verdad? Que hemos explicado cada vez, casi que en cada introducción. Tenemos ahí en la pantalla el modelo de ese diálogo, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Casi que ningún libro de la Biblia se desarrolla de esta manera. Este libro es peculiar en esto, ¿verdad? Que Dios entra en una discusión con su pueblo, en un diálogo, y deja que se deja ser cuestionado Dios, pero al final, como vimos la semana pasada, ya el Señor dice: ya estuvo bueno, esto se acabó. Y dijéramos, el conflicto, el cuestionamiento de la gente con Dios radicaba principalmente en el tema del mal y de la justicia de Dios. La gente sentía que Dios los estaba tratando injustamente, de que Dios no castigaba a los malos, de que Dios era indiferente ante las acciones de unas personas con las otras, que no había diferencia entre los que servían a Dios y los que no servían a Dios. Esa era la idea de ellos, ¿verdad? Aunque, como ya vimos a través del libro, el Señor les está mostrando y les muestra a ellos que aunque ellos eran el pueblo de Dios y tenían las instrucciones, tenían los mandamientos, tenían todas las indicaciones de cómo es que el culto debía de ofrecerse al Señor, ellos habían sido infieles. Estaban trayendo ofrendas chuecas, ¿verdad, hermano? Las ovejas que traían
cojas, ciegas, traían lo peor del rebaño, no traían como Abel, ¿verdad?, que trajo lo mejor de su rebaño. Ellos no, traían lo peor. No estaban ofreciendo una ofrenda limpia, pura, sincera, apropiada a quien era Dios, a quien era su Señor. Estaban siendo infieles en sus hogares. Estaban abandonando a las mujeres, sus esposas, la mujer de su pacto, de su juventud. Se estaban casando con mujeres extranjeras, más jóvenes. Estaban robándole a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. No le estaban dando a Dios lo que debían de darle, de todo lo que Dios les daba. Y estaban cuestionando el amor de Dios. Y estaban cuestionando la justicia de Dios. Y estaban cuestionando todas estas cosas porque ellos no miraban la viga que tenían en sus ojos, sino que solo estaban viendo la paja en los demás, en los pueblos vecinos, pero no se daban cuenta y no reconocían realmente su estado espiritual y que Dios no estaba agradado con ellos de esa manera. Entonces, pero el Señor los deja hablar. Hay que dejar hablar a los hijos, hay que dejar hablar a la gente, que expresen, que sacan. Porque hasta el dicho dice que el pez, ¿por dónde muere, hermano? Por su propia boca muere el pez. Por su propia boca muere el pez. Hay que dejar hablar. El Señor los dejó hablar, pero en la medida que ellos hablaban y sacaban lo que ellos creían que no estaba Dios haciendo bien, el Señor les mostró cariñosamente, amorosamente, cada vez que estaban equivocados. Entonces el Señor termina esta discusión, dijimos, haciéndole ver de que viene un día, el gran día del Señor, ¿verdad? El día de Jehová, como le llama aquí Malaquías, en el cual Él va a mostrar claramente de que Él es un Dios justo y que Él castiga la maldad y que enaltece la fidelidad. Que viene un día, el gran día de Dios, en el cual Él va a mostrar claramente cuál es el final de los incrédulos, de los impíos, y qué les espera a aquellos que temen a Dios, que aman a Dios, que son fieles a Dios. ¿Qué les espera a ellos? Y así termina el capítulo 4. Leamos estos 6 versículos fascinantes, dijéramos, del capítulo 4. Dice el versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, fíjese, esta es la comparación que él va haciendo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, a ustedes les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, dice, volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, zanja el asunto, la duda, las disputas, y le pone punto final a la discusión, a los cuestionamientos de aquellos en el mundo y en la iglesia, en el pueblo de Dios, que por faltarles la fe, ¿verdad?, juzgan las cosas por las apariencias y no por la verdad revelada.
Malaquías les deja claro que Dios resolverá esto finalmente. El problema del mal, el problema de la injusticia, Dios lo va a resolver. Él hará diferencia entre unos y otros, entre estos dos grupos de personas, entre los que temen a Dios y aquellos que hacen lo malo porque desobedecen sus mandamientos y sus estatutos y que no escaparán, dice. Malaquías describe a estos grupos de dos maneras, porque así es como debemos juzgar a las personas en el sentido sano de la palabra, ¿verdad? En el sentido correcto, porque el espiritual juzga todas las cosas, dice la palabra, pero en el sentido correcto. Malaquías usa dos cosas para decir quién es quién, por decirlo así. Él usa las obras de las personas, ¿verdad? Y él usa el carácter de las personas. Entonces él dice, si ustedes miran, dice acerca de los incrédulos, en el versículo 1, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la característica del carácter de estas personas incrédulos? ¿Cuál es la característica que él dice, hermanos? Son soberbios, dice. Ese es el carácter. A través de ese aspecto, Malaquías representa el carácter de los que no tienen fe. Por eso, hermano, la soberbia, el orgullo, todas estas cosas con las que luchamos todos, pero luchamos. No es lo que prevalece en el corazón de un hombre, de una mujer redimida, de un hombre, una mujer transformada por el Evangelio. Es una cosa opuesta, contradictoria, decir un creyente soberbio. Eso no existe, hermano. Entonces, él describe por la soberbia y todo lo que eso implica, ¿verdad? Autosuficiencia, orgullo, jactancia, etcétera, etcétera. Dice que estos que son soberbios hacen maldad, y la maldad aquí en el contexto del capítulo 4 es desobedecer los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. El que desobedece la ley de Moisés hace maldad, desobedece a Dios. Entonces, esas dos cosas, dijéramos, identifican a este grupo de personas. Y por el otro lado están su pueblo, los creyentes, y él los identifica de otra manera. Dice que ellos temen a Dios, y estos son los que se acuerdan de la ley de Moisés. Se someten, temen a Dios, se someten a los mandamientos. O sea, mire, el carácter es sumisión, caracteriza el carácter de su pueblo. Se someten a Dios, a su palabra, a sus ordenanzas. Es lo opuesto a la soberbia, ¿verdad? Se someten, sumisión, y son obedientes a los mandamientos de Dios. Sus obras son obediencia y sumisión a Dios. Entonces vamos a dividir estos 6 versículos en dos partes. Versículo 1 al versículo 3, le vamos a llamar a esa parte el día del Señor, ¿verdad? Versículo 1 al 3, el día del Señor. Y del versículo 4 al versículo 6 le vamos a llamar el Evangelio. Y Malaquías concluye de esta forma el libro, su mensaje y esta polémica, dijéramos, que tenemos aquí en este libro. El día del Señor. Ellos habían dicho en el versículo 15 del capítulo 3, si usted lo mira, habían dicho que consideraban a los orgullosos ser felices, porque hacían el mal y nadie los castigaba. Entonces aquí en el versículo 1 tenemos la respuesta de Dios. Los soberbios, los que cometen iniquidad, serán quemados como rastrojos, dice el Señor. Viene el día de Jehová como un horno ardiente, donde van a ser quemados, castigados, hablando del juicio final, del castigo eterno, ¿verdad? Serán consumidos en el horno, ya que el fuego se quema la paja, prende fuego a toda plantación. Los malvados que hoy prosperan, los corruptos, ¿verdad?
los que desobedecen a Dios y cometen iniquidad y oprimen a los demás, los inmorales, aunque son famosos, ricos y prósperos, Dios los va a castigar en aquel día, dice Malaquías. Todos los que ustedes ven que son felices en este mundo y que desobedecen a Dios y los ven felices y los ven prosperar y los ven de esta manera y a ustedes eso les molesta, todos esos, dice, yo los voy a quemar en el horno de fuego en aquel día, dice el Señor. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Dios los está reservando para ese día. En ese día servirán de combustibles como la leña, como el ocote, ¿verdad? Y serán incendiados, serán castigados. Pero ahí se va a ver la diferencia entre estos y los que temen a Dios, dice Malaquías. Ustedes van a ver en aquel día la diferencia. Entonces, dice en el versículo 2, ¿qué es lo que Él hará con los que son suyos? ¿Qué es lo que Dios hará con los que son suyos? En primer lugar, podemos decir que Él los va a salvar. En aquel día, su salvación va a ser completa. Ya somos salvos. Desde el día que creímos fuimos salvos. ¿Verdad? Amén. Él nos está salvando porque nos está santificando, nos está transformando. Pero en aquel día la salvación va a ser plena, va a ser completa. Y a eso se refiere aquí Malaquías, al perfeccionamiento, a la salvación completa que Él nos dará en aquel día. En segundo lugar, dice que estos, los que temen a Dios, su pueblo, los que confían en Dios, dice que a ellos les van a hacer el sol de justicia, el sol como justicia. Ahora, el sol, hermanos, es fuego. Ustedes saben eso, ¿verdad? El sol es fuego también. O sea, ese día va a ser un día de fuego, de luz, de manifestación poderosa y gloriosa de Dios plenamente. Pero ese fuego que va a consumir y va a castigar a los incrédulos, a los desobedientes, ese fuego para nosotros va a ser un fuego que nos va a purificar. Y que nos va a dejar, como dijo antes Malaquías en el capítulo 3, como oro y como plata refinada. Para nosotros ese día va a ser el día de nuestra graduación. Amén. El día que va a quedar usted sin defecto. Va a ser completamente perfeccionado en aquel día. ¿Y cómo se va a manifestar ese fuego en nuestras vidas? Y Él lo presenta como un nuevo día, como un nacimiento, como cuando el sol sale, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la mañana, hermanos, cuando vamos en la carretera, ¿verdad? Tempranito y vemos el amanecer. ¿Cómo son todos los amaneceres, hermano? ¿Cómo los describe usted? Preciosos, hermosos, lleno de destellos y de colores y de luces y cada amanecer es diferente, ¿verdad? Es una cosa preciosa ir en la carretera y ver el amanecer, eso es algo hermoso, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo Malaquías, que para los que temen a Dios aquel día va a ser como un amanecer, va a ser algo precioso, como un paisaje va a ser. Y eso habla también de la belleza que se va a reflejar en la justicia. La justicia. Vamos a ser justos en todo el sentido de la palabra. Ya somos justos porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero y Él nos ha presentado justos delante de Dios. Pero a partir de ese día todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras van a ser llenas de justicia, de la justicia de Dios. Y eso va a ser algo bello, algo esplendoroso como nunca antes, como un nuevo día será ese día, coloreado, ¿verdad? Como con líneas nuevas en el horizonte. Y Malaquías usa esa ilustración, dijéramos. Pero Malaquías usa otra figura y habla de los becerros de la manada.
Vamos a hacer como los becerros. La idea que Malaquías está presentando es que, como dicen los que viven en esos lugares, y no sé, algunos quizás de ustedes han criado a corderitos o animalitos, pero dicen, yo realmente no he visto mucho eso, pero dicen que en esos lugares donde hay muchos animalitos de esos, cuando a los becerros le abren los corrales, dicen que los becerros salen, pero como que son niños cuando van a recreo, ¿verdad, hermano? Apártese porque lo botan. Entonces los becerros dicen que salen y empiezan a saltar en el campo, ¿verdad? Y a correr por todos lados. Entonces dice que vamos a ser como becerros, hermano, hablando del gozo de aquel día para nosotros. Va a ser un día de gozo, como becerros, como terneros liberados del corral. Entonces, hermanos, va a ser un día de felicidad para el pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, en el versículo 3, dice que dice, hollaréis a los malvados que serán como el polvo debajo de la planta de los pies aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto lo podemos ver como la venganza, pero hay otros pasajes que le llaman así a este día, el día de la venganza de Jehová. Cuando Dios va a juzgar y va a vengar la sangre de todos los inocentes y va a castigar la injusticia y la maldad. Pero Malaquías dice que los vamos a hollar, porque, hermanos, un comentarista dice que es como esos sentimientos, ¿verdad?, que uno tiene a veces de ahorcar a alguien, ¿verdad? Pero digamos, justamente, ¿verdad?, de castigar, porque qué bárbaro lo que hizo, y usted dice, merece un buen castigo, ¿verdad? Y entonces, ese día, hermano, en todo el sentido de la palabra, la justicia va a ser satisfecha. Fíjese, esto es algo importante. No va a quedar después de ese día sentimientos de decir, Dios fue injusto. Todo lo que hizo que merecía ser castigado, la justicia de Dios y la justicia que puede experimentar una persona va a ser satisfecha plenamente. El sentido de justicia y del castigo que la maldad y la desobediencia y todo lo que implica la maldad contra Dios y contra las personas va a ser castigada, y la justicia será satisfecha plenamente. Y el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros vamos a participar del juicio de Dios, ¿verdad? Que nosotros aún vamos a juzgar a los ángeles. El pueblo de Dios dice, vamos a juzgar a los ángeles. Dios nos va a hacer partícipe de su juicio. A eso se está refiriendo Malaquías aquí. Y todo ese sentimiento de injusticia, de impotencia que a veces sentimos, de ver las personas sin temor a Dios y haciendo maldad con ninguna inhibición, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo esta persona puede ser así? Ese día Dios va a castigar y va a quedar satisfecha la justicia. Amén, hermanos. Entonces así es descrito el día de Jehová para los que no creen y para nosotros los creyentes. Ahora, veamos el versículo 4 al 6 y le llamamos a esta parte el Evangelio. El Evangelio le vamos a llamar, porque ¿de qué manera entonces debemos prepararnos para ese día? Si ese día va a ser así, entonces, ¿qué nos queda, hermano? Si a usted le dicen que del 27 de noviembre al 1 de diciembre tenemos nuestra celebración global, ¿qué va a hacer usted para ahorita? ¿Qué está haciendo ya, hermanos? ¿O qué debería de hacer? Preparando, ¿verdad? Pidiendo permiso en su trabajo, quizás.
no poniendo compromisos de otro tipo para esas fechas. Todo eso. No va a decir, es que fíjese que tenía. No, si hace como desde el año pasado dimos la fecha. No vaya a salir, es que fíjese que. No, ya tiene que haber hablado con su jefe, con su tía, con la abuela, con todo. Los hermanos lejanos, los hermanos cercanos, con todo, hermano. Esos días uno se prepara. O si usted cuando se iba a casar, pues los que ya estamos felizmente casados, ¿verdad? Ya usted puso fecha y ¿qué hizo usted? Se preparó. No iba a llegar ahí si las esposas, las novias hasta dieta se ponen, ¿verdad, hermano? Y los hombres ya, no sé, también, ¿verdad? No, los hombres no, quizás no. Entonces, nos preparamos para ese día. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar para el día del Señor? Y entonces el Señor a través de Malaquías les dice cómo deben de prepararse. Fíjese qué bueno el Señor, porque así es el Señor, ¿verdad? Él está diciendo, esto te va a pasar en aquel día, esto es lo que voy a hacer, pero para que no te pase a vos, prepárate de esta manera. Y entonces, mire lo que dice Malaquías, aquí del versículo 4 al 6. Entonces, básicamente, lo que Malaquías presenta aquí, hermanos, es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, es lo que él está presentando. Entonces, lo primero a lo que Malaquías hace referencia, hermano, es que dice que debemos recordar que, hermanos, ¿qué es lo primero que debemos de recordar? La ley de Moisés. La ley de Moisés, dirá alguien, eso no es el Evangelio, hermano. Porque hay algunos que separan la Biblia como que la Biblia sí está en Antiguo y Nuevo Testamento, así está ordenado. El mismo Señor dejó 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde estas palabras pasaron 400 años hasta que se cumplió lo que dijo Malaquías, que iba a mandar a Elías, Juan el Bautista. Y el mismo Señor dejó ese tiempo ahí de separación. Pero la Biblia es un solo libro, hemos estado diciendo. Y la ley de Moisés no es contraria, aunque está dentro de lo que se le llama el antiguo pacto. Pero la ley de Moisés no contradice el Evangelio. Al contrario, la ley de Moisés fue introducida para que nosotros pudiéramos aceptar más fácilmente el Evangelio. Sin la ley de Moisés la gente no aceptaría el Evangelio. Porque la ley, dice Pablo, fue introducida, fue el ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Porque si la ley no dijera que matar es malo, ¿cómo supiéramos que somos asesinos? Porque aquí tal vez algunos no son asesinos, pero Jesús explicó bien qué quería decir ser asesino, ¿verdad? Entonces yo ya en esa definición de Jesús entro yo, hermano. Por la gracia de Dios nunca acuchillé ni le disparé a nadie, pero sí le dije cosita a mi hermano, hermano. Y no cositas, cosotas. Entonces digo, con solo que le llames fatuo, necio, tonto a tu hermano, ya sos un asesino, dijo Jesús. La ley dice, no vas a adulterar. No, dice yo, ni siquiera he tocado a otra mujer, dice alguien. No, yo de mi esposa no he tocado a otra mujer, dice. Entonces viene Jesús y explica. Dice, con solo que la hayas codiciado en tu corazón, solo usted se salva, hermano, porque usted de plano que, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo me salvo. Yo no, hermano. Perdónenme pero no me salvo, fíjense. Entonces, la ley nos señala el pecado. Es nuestro ayo, es nuestra ayuda para llevarnos al Evangelio, para que veamos las buenas noticias del Evangelio como buenas noticias.
sino para que no seamos fariseos, para que no tengamos justicia propia y creamos como esta gente que se creía justa, se creían mejores que los pueblos vecinos cuando le estaban trayendo todas esas ovejas chuecas al Señor, cuando estaban desobedeciendo, eran inmorales y todo lo que ya dijimos. Entonces, la ley fue introducida para llevarnos a Cristo, para que fuera el espejo que nos mostrara nuestra imperfección, nuestra maldad, nuestro pecado, y dijéramos: necesito un Salvador, necesito un Salvador. Entonces, cuando la psicología, por ejemplo, le dice a los papás: dígale, es que su niño es bueno, las personas vienen malas, buenas a este mundo, aquí es que se corrompen. Entonces imagínese un niño que le dice: usted es bueno, usted es bueno, todo lo que usted hace es bueno. Ese no va a, y si él se cree eso, ¿cómo va? Cuando esté grande, cree que va a necesitar un Salvador. No, no necesita a Jesús. Ya lo vacunaron contra el Evangelio, porque le hicieron creer de que Él es bueno. Entonces los buenos no necesitan al médico. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino a buscar a los malos. Entonces los niños, claro, cada quien en su edad y de la forma correcta, hay que irle mostrando de que él tiene un problema en su corazón, que su incapacidad, tiene una incapacidad moral profunda en su alma, que le impide satisfacer a un Dios santo y justo, y que la única manera de él ir al cielo es que por medio de Jesucristo. No hay otra forma de que una persona, independiente de la edad, independiente de lo que sea, solo por la gracia de Dios, por Jesucristo, por el sacrificio, por la sangre que Él derramó en la cruz, una persona puede tener acceso al cielo si cree en su corazón, si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que reconoce a Jesús como el enviado del cielo. Entonces, desde chiquitos necesitamos enseñarlo a los niños. Eso no vacunarlos contra el Evangelio, hermano. Entonces, lo primero que dice Malaquías es: acuérdense de la ley de Moisés. Acuérdense, dice, de la ley. Acordémonos. La ley de Moisés, mi siervo, dice, los estatutos, las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo el pueblo, para todo Israel. Acuérdense de sus maldiciones y de sus bendiciones. Y Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió completa y satisfactoriamente. Por eso su sacrificio es acepto delante de Dios. Él cumplió la ley. Entonces lo que Él está diciendo es: acuérdense del pacto, el pacto que hicieron conmigo, que fue sellado. Es el mismo pacto, el pacto de gracia, como hablamos el domingo, el pacto de fe, el nuevo pacto. Es el mismo pacto. El antiguo pacto fue algo adicional, como ya dije, que Dios introdujo para que pudiéramos llegar y recibir los beneficios del pacto de Dios. Pero Él está diciendo: acuérdense del pacto que fue sellado con la sangre preciosa de Jesús, prefigurado en la ley de Moisés con los sacrificios de los animalitos. Todo lo que Moisés reglamentó, el culto y todo lo que hemos estado viendo, les hablaba de aquel verdadero sacrificio que iba a ser hecho en el cumplimiento de los tiempos. El Hijo de Dios iba a venir, iba a morir por nuestros pecados. Entonces, la ley de Moisés anticipaba todo eso. Acuérdense del pacto de gracia. En segundo lugar, hermanos, versículo 5.
Debemos recordar que tenemos una promesa. Y el versículo 5 nos habla de eso. La promesa del Señor era de que Él iba a... ¿Cuál era la promesa que Él les estaba haciendo ahí? Que iba a enviar a Elías. Y Elías iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor. Y Jesús dice en Mateo 17 que ese Elías era Juan el Bautista, y que ellos hicieron con Juan el Bautista lo que quisieron, lo mataron. Mataron a Juan el Bautista, lo decapitaron. Entonces Él fue el precursor del Redentor. El Señor cumplió su promesa, que envió a su Elías, a Juan el Bautista, que vino preparando el camino del Señor y dijo: todo monte sea rebajado y todo valle sea alzado. Hagan caminos derechos para el Señor, dijo Juan el Bautista. Alícese todo camino, lo pedregoso alícese, lo hondo suba. Haced sendas derechas, dijo. Vengan, y los llamó al bautismo de arrepentimiento, al bautismo de aguas, Juan el Bautista. Porque ese era el Elías. ¿Para qué? Lo iba a mandar antes que viniera el día de Jehová, que ya describimos. Antes de que venga el día del Señor, Él les prometió a Juan el Bautista que iba a introducir del que Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oíd. Yo no soy, dijo Juan el Bautista, yo no soy digno ni siquiera de postrarme y desatar las correas de mi Señor, dijo Juan el Bautista. Yo solo soy una voz en el desierto que clamo: haced sendas derechas para el Señor. Entonces el Señor cumplió su promesa preciosa. Él nos dio el Evangelio, le dio pleno cumplimiento. Y Jesús en la cruz exclamó: consumado es, hecho está. Mi sangre ha sido entregada por el pecado de ustedes. El Redentor cumplió su obra. Y todo esto nos habla, esas son las buenas noticias de que el Salvador del mundo vino y murió por los pecadores, de los cuales dijo Pablo: yo soy el primero. ¿Cómo se ve usted, hermano amado, hermana amada? ¿Qué tan pecadora o qué tan pecador se ve? Así honestamente, usted con el Señor. ¿O siente que no, yo sí hago algunas cositas malas, pero no soy tan malo, yo? No, si yo solo pensamientos bien puros tengo todos los días. Si yo nunca ni una mala mirada le hago yo a nadie, pero ni al chucho giotoso que anda ahí le hago una mala mirada yo. Entonces, ¿cómo nos vemos, hermano? Por eso necesitamos recordar la ley de Moisés. Y necesitamos tener presente la promesa del Evangelio, de la que habla Gálatas, de la que habla la carta a los Hebreos, de la promesa de Dios, que en el cumplimiento de los tiempos Él iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y por último, en el versículo 6, hermanos, nos habla ahí que ese Evangelio, esas buenas noticias, hermanos, iba a traer paz. Por eso, porque el Evangelio es el Evangelio de la paz. Y esa noche que Jesús nació, los ángeles dijeron: noche de paz. Porque es la manera en que los hombres pueden tener paz. Sin Jesús no podemos tener paz. Sin el Evangelio no podemos tener paz primero en nuestro corazón. Es triste ver gente en las iglesias, años de estar en las iglesias y no tienen paz. Todo el tiempo están como la gente de este libro,
en conflictos, hablando y criticando y inconformes y molestos y señalando y de esa forma viven y en esa forma se desenvuelven y están años y años en las iglesias y no tienen paz en su alma. Si conocen a alguien, hermano, háblenle. Todo el tiempo están quejándose, señalando, inconformes, insatisfechos, reclamando esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué reclama tanto alguien? Por lo que hemos visto en todo el libro. Por todo lo que hemos visto aquí. Y si usted, esa persona, no soy profeta, pero esto se lo digo, usted hágale un análisis a esa persona hermano dijéramos, que se queja tanto y dice, y está aquí, que allá, que no me gusta esto, que aquello, que lo otro. Hágale una radiografía con Malaquías y le aseguro que más del 50%, por no decirle casi todo lo que dice el libro, le va a aparecer ahí en la radiografía de ese hermano, se lo aseguro. Entonces, la paz. Ahora, ¿cómo se refleja esa paz, hermanos, en la vida de los hombres? ¿Cuáles son las relaciones más críticas? En el hogar comienza todo. Y fíjese, porque hermanos, la paz trae, cuando hay paz, entonces se pueden sanar las relaciones, que es lo último. Se sanan las relaciones rotas. Porque imagínense con esta actitud, ¿cómo alguien ¿por qué no nos ponemos en paz con la gente, pues? ¿Cómo un hermano que tiene a saber cuánto supuestamente de estar en el evangelio, en la iglesia, y está enemistado con su familia? ¿Cómo puede ser eso? Algo está fallando ahí, pero no es la palabra ni el evangelio. ¿Quién no tiene al príncipe de paz en el corazón? Pues ¿cómo puede seguir peleado con su hermana, con su tío, ¿Cómo pues puede estar odiando? Es igual que aquel que no le quiso perdonar la deuda al otro cuando a él le han perdonado un montón. Pero como no hemos asimilado eso porque no hemos creído, no lo hemos experimentado, entonces vivimos sin paz y vivimos sin podernos reconciliar con los que nos hemos enemistado. Y es más, provocamos más enemistades. Pero las relaciones críticas comienzan en el hogar. Y si la pareja es difícil, los hijos, hermano. Y está hablando aquí, imagínense, de las generaciones, padres, hijos. Qué difícil es cuando nuestros hijos son diferentes. Cuando nuestros hijos no hacen lo que no les decimos nosotros. Cuando ellos no hacen lo que nosotros esperamos que hagan. ¿Cómo se pone usted, los que tenemos hijos, hermano? ¿Se agrada a usted? ¿Está feliz? ¿Ganas de irle a dar su premio? No, ¿verdad? No, es difícil, nos resentimos y todo. Pero ¿cómo amar a alguien que nos falla? Y los hijos de mi papá me ha fallado, mi mamá me ha fallado, mis hijos me han fallado. Y entonces, ¿cómo reconciliamos si de verdad no hemos fallado, hermano? Solo hay una forma. Ahora, claro, un hijo, solo hago este paréntesis para tratar de ser lo más preciso posible, porque un hijo pródigo, ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? Ahí lo dejó. Usted no puede forzar eso tampoco. Pero usted no guarda rencor. El papá aparentemente, bueno, como lo pone en la canción, él siempre lo estaba esperando. Su corazón siempre estaba abierto para recibir al hijo pródigo, porque
porque era el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre. Que esta misma noche, no sé usted cómo está con Dios, con su Padre Celestial. No sé si usted, hoy estamos aquí, pero usted quizá ha estado lejos. Usted nunca le ha entregado su corazón a ese Padre Celestial que mandó a su Hijo Jesús para que muriera, para poderlo perdonar. O usted está ahí todo así, que no, Dios quiere que estemos, Él vino a reconciliarnos con Él. Él quiere que tenga, Él es el Evangelio de la paz. Si Él entregó a su Hijo para que estemos en paz y reconciliados con Él. Dios no está para acusarlo de nada. Ni usted solo tiene que venir a Él y decir, Señor, yo te necesito. Y dice que si yo vengo a Él, si alguien viene a Él, Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Solo tenemos que venir a nuestro Padre Celestial con honestidad de corazón, con necesidad. Y para que haya reconciliación. Esa es la vida. Así debemos de vivir mientras llega aquel día. ¿Verdad, hermano? ¿Qué les parece? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, concluyamos, hermanos, 3 cositas ahí en la pantalla. Vamos a leer ahí en la pantalla. ¿Vale la pena servir a Dios? Porque ese era el cuestionamiento, ¿verdad? La respuesta es sí, vale la pena, claro que vale la pena. Ahora, según el libro de Malaquías, la adoración tiene un nuevo significado. Hermanos, la adoración no es algo pesado, sino que debe de ser algo, un privilegio, no una carga pesada. Adorar a Dios, servir a Dios. No, vamos al culto. Ay, man, estoy cansado, hermano. Ir al culto, suficiente con el domingo, suficiente con 2 domingos al mes. Estoy cansado, hermano, viera cómo, ay, ir al culto. No tiene motivación. El ministerio, hacer un ministerio, ay, si a puras penas voy al culto, hermano, y usted hablándome de hacer ministerio. De dedicar tiempo mío, si tiempo es lo que me falta, hermano. ¿Cómo voy a dedicar tiempo yo para ir a las reuniones de líderes? ¿Verdad? Así, pura pena, hermano. No tengo. Reunirme, no, si ya muchas reuniones tengo en mi trabajo, para que me estén convocando ahí a reuniones. El ministerio, las misiones. Hermano, si aquí hay tanta necesidad para hablar de misiones, hermano. No, hombre, que eso está muy lejos, mucho dinero. O sea, puras penas aquí salimos con los gastos, misiones, qué pesado eso. Qué duro eso, no, hermano. Misiones, los diezmos, no, hermano, si mire, si usted supiera todas las deudas que tengo. Ofrenda misionera. Ofrenda de misericordia, sí. Si yo necesito que me ofrenden, hermano, yo necesito que me den algo a la iglesia. La iglesia debería de darme a mí. Si mire, yo he sido fiel, hermano, todos estos años. Yo necesito que la iglesia me dé a mí. Entonces, pesado, una obligación pesada, no como un privilegio. Pero por qué la gente siente pesada estas cosas, hermano? Porque no se recuerda la ley de Moisés. Entonces, cuando ve a los demás, él se ve mejor que todo, igual que esta. Se vive quejando, todo eso. ¿Y cómo va a tener ánimo para? Entonces, hermano. Pero, mire lo otro.
Dice, amados y escogidos para ser rociados con la sangre de Jesús, para santificación por el Espíritu Santo. Amados y escogidos por Dios. ¿En qué nos ha amado? Dijeron allá en el capítulo 1. Dios me ama. Dios no nos ama a nosotros. Si miren cómo estamos. Y el Señor les dijo, yo los he escogido. Los he escogido. Ustedes son mi especial tesoro. A ellos le dijeron, a Esaú aborrecía, a Jacob amé. No midas el amor de Dios por lo que tienes aquí en este mundo. Aquí eres un peregrino, somos peregrinos, hermano. No midamos el amor de Dios por lo que tenemos ahora, por lo que comimos hoy, por lo que no pudimos hacer hoy. Pero midamos el amor de Dios porque Él nos amó, nos escogió y nos predestinó para estar con Él por toda la eternidad. Él nos ha escogido para galardonarnos en ese día. Lo que pase de aquí a ese día, Dios sabrá cómo nos lleva a cada uno. Pero en aquel día Él ha prometido, hermanos, darnos nuestro galardón. Por eso, hermanos, nuestra felicidad es futura, y eso es lo último. Nuestra felicidad es futura y la guardamos por fe, aún en medio de tiempos difíciles y de opresión que puedan venir. Por eso siempre debemos vernos nosotros mismos como peregrinos en este mundo. Peregrinos que ven la ciudad celestial. Peregrinos que levantan sus ojos y ven aquel gran día, el día del horno, que será para nosotros como un sol de justicia que resplandecerá. Entonces la respuesta completa es sí, vale la pena adorar a Dios en tiempos difíciles. Siempre vale la pena adorar y servir a nuestro Dios, porque su amor por nosotros no se mide por la liberación que tenemos hoy, sino por la que Él nos dará. Él nos ha preparado para ese día de gozo inefable, el cual Él nos dará, hermanos, para toda la eternidad. Veamos hacia adelante, llenos de fe y de esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza. Veamos hacia adelante y confiemos en nuestro Dios, en el Dios que hemos creído, en el Dios que la Biblia nos presenta, un Dios bueno, un Dios amoroso que nos ha escogido y que ha preparado y que está preparando una casa, una mansión, tiene una ciudad, tiene galardones. Un Dios que no va a perder la memoria, como vimos la semana pasada, que está registrando todo en el libro suyo para podernos galardonar en aquel día. Aunque ahora no recibamos nada. El propósito del Evangelio no es sacar a la gente de su pobreza material. Ese no es el propósito del Evangelio. Si no, Jesús no hubiera puesto a Lázaro como un ejemplo. Pero nos han engañado, ¿verdad? Haciéndonos creer que hacernos evangélicos es que nos vamos a hacer con pisto, hermano. No, estamos equivocados. Puede ser, algunos quizás el Señor les quiera dar, esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero hacernos evangélicos no quiere decir que vamos a tener pisto. Amén, hermano. Si no, Lázaro, si hubiera hecho, lo hubiera sacado de ser por diosero. ¿Cómo murió Lázaro, hermano? Por diosero. ¿Y cómo murió el rico? En un ataúd de cedro lo enterraron. Fíjense qué lindo es. A mí, si quieren, me entierran en un... Ay, vean parado si quieren, hermano.
Si quieren una caja de pino, ni hagan fiesta, ni hagan nada, ni canten, ni den palabras bonitas, pero cuando despierten aquel día, que suenen las trompetas del cielo, oír esas palabras que digan: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que vale, hermano. Eso. Para ese día vivimos hoy. Nosotros no vivimos para medallitas de corcholata, hermano. No, hermano. No vivamos para esas cosas. Vivamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, y que Él no es injusto para olvidarse de la obra de amor que habéis hecho en su nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos